Toda la empresa recibió un aumento del 70% mientras que el mío se mantuvo igual. Un mes después, el proyecto principal se estancó. Mi gerente vino a buscarme, pero mi renuncia se hacía efectiva al día siguiente. El día que Meridian Dynamics le dio a todo el mundo un aumento del 70%, Daniel Mercer fue el único empleado al que le pidieron que se quedara. Los aplausos todavía resonaban en la sala de conferencias cuando su gerente cerró la puerta y le explicó el porqué. Tu salario se mantendrá sin cambios, dijo Scott Keller. La dirección de la empresa no vio un impacto lo suficientemente medible. Daniel miró a sus compañeros a través de la pared de cristal. La gente se abrazaba, reía y sostenía sus teléfonos para calcular sus nuevas nóminas. Un ingeniero junior, que se había unido 11 semanas antes, lloraba de felicidad. Daniel había pasado 8 años manteniendo vivos los sistemas que gestionaban esas nóminas. En el maletín de su portátil llevaba una carta de renuncia impresa que Scott aún no había visto. Daniel planeaba presentarla antes de irse a casa. Su último día sería 4 semanas después. Scott se sentó en el borde de la mesa de conferencias y adoptó la expresión paciente que usaba al explicar decisiones desagradables a las personas que consideraba reemplazables. No te lo tomes como algo personal, dijo. La empresa tuvo que corregir las compensaciones después de la adquisición. Esto no fue un aumento por mérito normal. Todos en el equipo de la plataforma lo recibieron. Todos los que cumplían los requisitos. Daniel esperó. Scott se aflojó la corbata. Tu trabajo técnico es sólido. Nadie lo discute. Pero la revisión también cubría la visibilidad, el liderazgo estratégico y la influencia en el negocio. Pasas demasiado tiempo perdido en los detalles. Los detalles son donde comienzan las interrupciones del servicio. Eso es exactamente a lo que me refiero. Scott soltó una breve risa. Necesitas pensar a lo grande. Fíjate en Mason. Él no solo resuelve tickets, crea alineación. Consigue entusiasmar a los ejecutivos. Mason Reed llevaba en Meridian 2 años y medio. Se había convertido en jefe de ingeniería después de 18 meses, principalmente porque hablaba con confianza en las reuniones y sabía a qué ejecutivos les gustaba oír la frase visión escalable. El ascenso lo había convertido en el superior técnico de Daniel sobre el papel. En la práctica, Mason todavía le enviaba mensajes privados a Daniel cada vez que una base de datos dejaba de responder después de la medianoche. Si ayudas a Mason a entregar Geraisen, continuó Scott, revisaré tu compensación el próximo trimestre. Es una promesa real. Geraisen era el contrato más grande que Meridian había firmado jamás. La compañía estaba construyendo una plataforma nacional de enrutamiento de mercancías para Yan Logistics, con un presupuesto de $18 millones y penalizaciones que comenzaban en $200.000 por cada semana de retraso. El centro de transacciones en el núcleo de Geraisen utilizaba un antiguo marco de programación que Daniel había escrito 6 años antes. Scott le había asignado la nueva arquitectura a Mason sin invitar a Daniel a la revisión. El próximo trimestre, repitió Daniel. Así es. Demuéstrame que puedes ser un jugador de equipo. Daniel bajó la vista hacia la mano de Scott, que descansaba sobre la mesa. El gerente llevaba un reloj nuevo. En la fiesta de Navidad, le había dicho a todo el mundo que era una recompensa por la exitosa adquisición de Meridian. Entiendo, dijo Daniel. Scott se relajó. Bien. Sabía que sería razonable. Lo que Scott no entendía era que Daniel había dejado de negociar antes de que la reunión terminara. La empresa tenía su sede en Seattle, donde el empleo era a voluntad. Daniel no necesitaba el permiso de nadie para irse, pero planeaba dar un preaviso de 4 semanas porque 8 años de trabajo merecían un traspaso cuidadoso. Scott tendría un mes para acusar recibo. Daniel ya no necesitaba una respuesta antes de marcharse. Cuando volvieron al pasillo, Scott fue absorbido por un círculo de gerentes que celebraban. Daniel regresó a su escritorio, cerca del pasillo de la sala de servidores. ¿Cuánto te han subido?, preguntó Tyler, el desarrollador más nuevo del equipo. Daniel dejó su maletín. Nada. Tyler sonrió porque asumió que era una broma. La sonrisa se desvaneció cuando Daniel encendió su monitor. Nada,
como en no un 70%. Nada, como en cero. Las conversaciones a su alrededor se suavizaron. Algunas personas lo miraron fijamente y luego fingieron no hacerlo. Mason levantó la vista desde la fila central de escritorios, donde dos ingenieros lo felicitaban por su nuevo salario. Levantó las cejas hacia Daniel como si la decisión le hubiera sorprendido. No era así. 3 semanas antes, Daniel había pasado por la sala de fotocopias y había oído a Mason hablar con Scott a través de una puerta entreabierta. Si Daniel asciende a la banda de arquitecto senior, el equipo no sabrá quién tiene la autoridad, había dicho Mason. Scott había respondido, deja a Daniel donde está. A él no le importan los títulos. Daniel se había quedado en el pasillo, sosteniendo una pila de informes de incidencias. No había entrado en la habitación. Esa noche, había escrito su renuncia. Ahora abrió su correo electrónico y encontró un nuevo mensaje de Mason. Geraisen, arquitectura final del Centro de Transacciones para Integración. El archivo adjunto tenía 64 páginas. Contenía diagramas coloridos, tablas limpias y suficiente lenguaje de moda como para impresionar a cualquiera que no tuviera que ejecutar el código. Daniel llegó a la página 17 y se detuvo. El sistema de Mason adquiría bloqueos distribuidos en 2 secuencias diferentes. Bajo un tráfico de prueba normal, las solicitudes terminarían demasiado rápido como para entrar en conflicto. Sin embargo, con las 3000 transacciones simultáneas que exigía el contrato de Jan, un servicio esperaría por un recurso retenido por otro servicio, que a su vez estaría esperando al primero. El sistema no se ralentizaría. Se detendría. Daniel leyó la sección de recuperación. Mason había añadido reintentos automáticos, lo que empeoraría el bloqueo mutuo al llenar la cola con solicitudes repetidas. Hizo clic en responder a todos y escribió, el orden de adquisición de bloqueos crea una dependencia circular bajo carga. La política de reintentos amplificará el fallo. Este diseño no debería entrar en integración sin una prueba de alta concurrencia. Su dedo se detuvo sobre el botón de enviar. Entonces, Scott pasó por detrás de él y dijo, Daniel, no olvides lo que hablamos. Deja que Mason lidere. Daniel miró el mensaje no enviado. Durante 8 años, había advertido a la gente antes de que sus errores se convirtieran en emergencias. Luego, las advertencias desaparecían de las notas de las reuniones, mientras que el rescate aparecía en la evaluación de desempeño de otra persona. Borró el borrador. A las 6, el equipo se fue a tomar algo para celebrar el aumento. Carla Monroe, ingeniera de calidad senior de Meridian, se detuvo junto al escritorio de Daniel con su abrigo en un brazo. ¿No vienes? Tengo algo que terminar. Ella lo estudió. Carla tenía 46 años, era directa y casi imposible de engañar. Scott te ha dejado fuera a propósito, ¿verdad? Daniel no respondió. Vi el archivo de compensación la semana pasada. Tu nombre estaba allí. Luego ya no estaba. Ve a disfrutar de tu aumento, Carla. No hasta que me digas por qué actúas como si esto no importara. Daniel buscó en su maletín y le mostró la carta de renuncia. Carla leyó la fecha. Sus ojos se abrieron de par en par. Vas a presentar esto hoy. Antes de irme a casa. Mi último día es dentro de 4 semanas. ¿Lo sabe Scott? Lo ha recibido de 3 maneras diferentes. Ella miró a través de la oficina, que se vaciaba, hacia el despacho de cristal de Scott. No la ha leído. Eso ya no es mi problema. Carla bajó la voz. Geraisen comienza la integración completa en 4 semanas. El equipo de Mason me ha estado pidiendo que limite la prueba de carga a 200 usuarios porque el entorno es inestable. Daniel se giró hacia ella. El entorno no es inestable. El diseño de los bloqueos lo es. ¿Cómo de malo? Con la carga del contrato, 1 hora, tal vez 2. Luego, el centro de transacciones entrará en bloqueo mutuo. Carla se quedó mirando el documento de arquitectura en su pantalla. ¿Vas a decírselo? No me pidieron que lo revisara. Eso no es una respuesta. Daniel cerró el documento. Es la respuesta que ellos eligieron.
Carla se sentó en el borde de su escritorio por un momento. Estaba enfadada, pero no con él. Envíame tu número personal antes de irte, dijo. Y no desaparezcas. Después de que ella se fue, Daniel creó una simulación local del diseño de Mason. No tocó los sistemas de la empresa ni alteró el código del proyecto. Usó la arquitectura publicada para construir un pequeño modelo, y luego aumentó la carga por etapas. A 100 solicitudes, pasó. A 500, la latencia se duplicó. A 980, apareció la primera espera circular. A 1020, la terminal se llenó de advertencias en rojo. Bloqueo mutuo detectado. Tiempo de espera de transacción agotado. Límite de reintentos excedido. Guardó los resultados en una carpeta fechada, junto con los otros riesgos que había documentado durante su periodo de preaviso. Había fugas de memoria, reglas de conmutación por error faltantes y 3 dependencias que ningún gerente actual parecía conocer. Daniel no los recopiló para castigar a Meridian. Los recopiló porque la negligencia tenía una forma de reescribir la historia. Cuando la plataforma finalmente fallara, alguien afirmaría que no había sido posible ninguna advertencia. A las 9:30, apagó el ordenador y se levantó. Un dolor agudo le atenazó la parte baja de la espalda. 8 años de noches de emergencia se habían asentado allí como un segundo trabajo. La señora de la limpieza pasó con su carro. Otra vez hasta tarde, señor Mercer. Es la última vez, Rosa. Ella se detuvo. ¿Se va mañana? Rosa miró alrededor de la planta silenciosa. Quizás ahora esta gente aprenda de dónde vienen las luces. Daniel sonrió. Quizás. Su teléfono sonó junto al ascensor. La pantalla mostraba el nombre de su hermana. Emily vivía en Yakime, en la pequeña casa que sus padres les habían dejado. Era 6 años mayor y había cuidado de Daniel durante la universidad después de la muerte de su madre. Todavía lo llamaba 2 veces por semana para preguntarle si había comido. He preparado tus kakis, dijo ella. Saldrán mañana. Y no me digas que no tienes sitio. Sé que ese apartamento tiene un frigorífico. Apenas. ¿Qué tal el gran anuncio del aumento? Daniel observó su reflejo en las puertas del ascensor. Su rostro parecía más viejo que esa mañana. Un 70%, dijo. Emily emitió un sonido de alegría. Por fin. Trabajas más duro que nadie que conozca. Prométeme que ahorrarás algo. Te lo prometo. Odiaba mentirle. Odiaba aún más la idea de explicar por qué su empresa había valorado a todos los empleados excepto a él. El ascensor llegó. Daniel entró y pulsó el botón del vestíbulo. Antes de irse, presentó la renuncia a través de Recursos Humanos, envió un correo electrónico a Scott y dejó una copia firmada en el escritorio del gerente. La fecha final era exactamente dentro de 4 semanas. Geraisen se enfrentaría a su primera prueba de carga real un día antes de esa fecha. Mientras los números de las plantas descendían, Daniel se dio cuenta de que Scott todavía creía que tenía otro trimestre para arreglar las cosas. Scott tenía 29 días. 29 días después, el día antes de la partida de Daniel comenzó con un mensaje automático. Su fecha de cese es mañana. Complete todas las tareas de traspaso antes de las 5 de la tarde de hoy. Hizo clic en acuse de recibo. A las 9, Scott convocó al equipo de Geraisen a la sala de guerra. Una pancarta en la pared decía, «Movemos el mundo». El logotipo de Jan aparecía debajo, junto a una cuenta atrás digital para el lanzamiento. Mason estaba al frente con un mando a distancia en la mano. El centro de transacciones ha pasado la validación final, dijo. Tenemos la aprobación para comenzar la integración completa esta mañana. Daniel miró la diapositiva. La configuración de la prueba mostraba 150 usuarios simultáneos. El requisito mínimo de producción de Jan era de 3000. ¿Alguna preocupación?, preguntó Scott. Sus ojos recorrieron la mesa y se saltaron a Daniel. Nadie habló. Excelente, Mason. Buen trabajo. Así es como se demuestra la implicación.
Mason aceptó el elogio con un gesto serio. El equipo ha cumplido. Después de la reunión, se encontró con Daniel cerca de la máquina de café. Scott me dijo que no recibiste el ajuste, dijo Mason. Es duro. Sobreviviré. Para que conste, intenté asegurarme de que la dirección entendiera tu valor. Daniel recordó la conversación fuera de la sala de fotocopias. Fue muy generoso por tu parte. Mason no captó el doble sentido. Una vez que Geraisen se lance, habrá mucho espacio para todos. Aunque puede que te necesite cerca durante la integración. Parte del comportamiento antiguo no está documentado. Sí que lo está, todo. La guía de traspaso tiene 72 páginas. Incluye cada dependencia, ruta de escalado y procedimiento de recuperación que poseo. La sonrisa de Mason se tensó. Nadie lee 72 páginas durante una incidencia. Entonces léela antes de la incidencia. Daniel se alejó. A las 11, Carla lo encontró en la sala de servidores, etiquetando 2 llaves de hardware de repuesto. Recursos Humanos finalmente llamó a Scott por tu renuncia, dijo. Está furioso de que no se lo notificaran antes. Se lo notificaron cada semana. Lo sé. Melissa me enseñó los recordatorios. Scott los archivó sin abrir el adjunto. Daniel colocó las llaves en un sobresellado. Eso suena eficiente. También le preguntó a Recursos Humanos si podía rechazar la renuncia. Daniel la miró. Carla comenzó a reír. Melissa tuvo que explicarle el concepto de empleo a voluntad a un director de departamento. Habría pagado por oírlo. Casi me siento mal por habérmelo perdido. No, no te sientes mal. No. Al mediodía, Scott le envió una invitación a una reunión titulada Discusión sobre retención. Daniel la rechazó y continuó documentando un antiguo proceso nocturno. Scott apareció junto a su escritorio 5 minutos después. A mi despacho. Estoy completando el traspaso. Ahora, Daniel. La puerta de cristal se cerró tras ellos. Scott no se sentó. ¿Por qué no me dijiste que te ibas? Presenté un preaviso por escrito hace 29 días. Pusiste algo en el sistema de recursos humanos. Eso no es lo mismo que hablar conmigo. Te envié un correo electrónico y dejé una copia firmada en tu escritorio. Scott abrió la boca, y luego se giró hacia su monitor. Daniel lo vio buscar en su bandeja de entrada. La renuncia apareció inmediatamente, todavía sin leer. El cuello de Scott se enrojeció. Este es un momento terrible. Elegí la fecha antes de que se anunciara la fecha de integración. Sabías que Geraisen estaba al llegar. También sabía que la empresa había decidido que mi contribución no era medible. Scott caminó detrás de su escritorio y se sentó. Su voz se suavizó. La decisión del aumento se complicó. Puedo arreglarlo. Quédate hasta el lanzamiento y te igualaré el ajuste, más un bono de retención de $15.000. El antiguo salario de Daniel era de $91.000. La corrección del 70% lo habría elevado a casi $155.000. Scott estaba ofreciendo restaurar el dinero que los compañeros de Daniel habían recibido automáticamente, y llamarlo un favor. No. 20.000. No. ¿Qué quieres? ¿Un título? Arquitecto senior. Podemos llegar a un acuerdo. Quería que supieras lo que hacía antes de que lo necesitaras. Scott se reclinó. Esto es emocional. Tómate el fin de semana. Mi decisión tiene 4 semanas. Por primera vez, Scott pareció entender que la conversación no era una negociación. Al menos quédate como consultor, dijo. Si surge algo durante la integración, te llamamos. $500 la hora. Envíame un alcance por escrito después de que me haya ido. Entonces decidiré. No tenemos tiempo para el proceso de contratación. Entonces no tenéis un consultor. Daniel volvió a su escritorio. A las 2:30, Recursos Humanos procesó su documentación final.
Melissa Grant, la especialista de recursos humanos que manejaba la salida, parecía avergonzada mientras deslizaba los formularios sobre la mesa. Para que conste, tu renuncia fue válida en el momento en que la presentaste, dijo. El retraso en el acuse de recibo no fue culpa tuya. Lo sé. Tus beneficios continúan hasta fin de mes. Tu nómina final incluye las vacaciones no utilizadas. También adjunté copias de tus evaluaciones de desempeño y verificación de empleo. Daniel firmó cada página. Melissa dudó. Mucha gente aquí sabe lo que hiciste por la plataforma. No la gente que decidió lo que valía. Ella asintió. Justo. Pasó las 2 últimas horas limpiando su escritorio. Quitó fotos familiares, 2 libros técnicos, una taza azul desconchada y un pequeño juego de destornilladores que Emily le había regalado después de su primer ascenso, que nunca llegó. Programó la devolución del portátil de la empresa, las llaves de seguridad y la tarjeta de identificación para la tarde siguiente. Dejó cada línea de código de Meridian en los equipos de Meridian. Su disco personal contenía solo sus notas privadas, herramientas públicas y las capturas de pantalla fechadas permitidas por la política de la empresa. A las 4:41, Carla se acercó con una caja de pastelería. Cupcakes, dijo. El evento de despedida oficial que Scott olvidó organizar. Tyler, Ben y otros 6 ingenieros se reunieron alrededor. No vino ningún ejecutivo. Mason se quedó en su escritorio, hablando en voz alta en una llamada con un cliente. Carla le entregó a Daniel un plato de papel. Di algo inspirador. Daniel miró a las personas con las que había compartido despliegues tardíos, café malo y fines de semana de emergencia. Leed la documentación, dijo. Ellos rieron. Luego añadió, y cuando algo no os parezca bien, ponedlo por escrito. Incluso si nadie escucha, la verdad debería tener una marca de tiempo. La risa se desvaneció en un tipo de comprensión más silenciosa. A las 4:58, Daniel llevó su caja hacia el ascensor. Scott estaba de pie fuera de las puertas de ingeniería. No podías darnos una semana más. Tuvisteis 4. Geraisen está arrancando ahora mismo. Si tiene problemas, afecta a todos. A Carla, a Tyler, a gente que no tuvo nada que ver con el aumento. Daniel dejó la caja en el suelo y lo encaró. Yo escribí el framework. Lo documenté. Os advertí durante años que el equipo necesitaba más de una persona que lo entendiera. Llamaste a la redundancia un coste innecesario. No uses a mis compañeros para hacer que esa decisión sea mía. Una alarma sonó dentro de la sala de operaciones antes de que Scott pudiera responder. Martín Luis, de pruebas de rendimiento, salió corriendo al pasillo con unos auriculares colgando del cuello. Scott, el centro de transacciones está bloqueado. Cruzamos los 1000 usuarios y todas las solicitudes expiraron. Mason lo reinició, pero la cola se atascó de nuevo. Jan quiere a un responsable de incidencias en la llamada de crisis ya. La atención de Scott volvió bruscamente a Daniel. Échale un vistazo antes de irte. Solo dile a Mason dónde está el fallo. Mason es el responsable asignado. Mi traspaso identifica el riesgo del orden de bloqueo y el proceso de recuperación. No tengo tiempo para un documento. Mi renuncia se hace efectiva mañana. Tuviste un mes para leerlo. La boca de Scott se aplanó en una línea dura. Te arrepentirás de quemar este puente. Yo no lo quemé. Dejé de sostenerlo. El ascensor se abrió. Daniel recogió su caja y entró. Carla estaba junto a las puertas con lágrimas en los ojos, pero levantó un puño como una promesa. Él le devolvió el gesto. El reloj del vestíbulo marcaba las 5:03 cuando salió a la calle. Había empezado a llover, una lluvia fina y fría. Había avanzado media manzana cuando su teléfono sonó con un número que no conocía. Daniel Mercer al habla. Soy Richard Vance, director de tecnología de Meridian. Estoy aparcado frente a la entrada sur. ¿Podrías prestarme 10 minutos? Daniel se detuvo bajo un toldo. Richard Vance no era un nombre que la gente ignorara.
Reportaba directamente al consejero delegado de Meridian y presidía el comité de tecnología de la junta directiva. Daniel nunca había hablado con él. Un sedán verde oscuro encendió sus faros al otro lado de la calle. Richard rondaba los 60 años, con el pelo plateado y los ojos cansados de alguien que todavía leía personalmente los informes de incidencias. Una vieja copia de diseñando aplicaciones intensivas en datos yacía abierta en el suelo del asiento del copiloto. Revisé el repositorio anoche, dijo Richard cuando Daniel entró. Hiciste 13 commits de emergencia después de la medianoche este trimestre. Mason no hizo ninguno. El informe ejecutivo de Scott da crédito al grupo de la plataforma sin nombrar a los contribuidores individuales. Daniel no dijo nada. También leí la arquitectura de Geraisen. Hay una inversión en el orden de bloqueo en el centro de transacciones. Sí. ¿Lo encontraste? Sí. ¿Se lo dijiste a alguien? No me pidieron que revisara el diseño. Richard lo estudió. Eso es técnicamente cierto y moralmente incómodo. También lo fue que me dijeran que me quedara en mi rol cada vez que revisaba un trabajo por encima de mi nivel salarial. El hombre mayor aceptó eso sin inmutarse. Hice que nuestro grupo interno de fiabilidad probara el diseño. Falló con poco más de 1000 transacciones simultáneas. El informe final de Mason solo probó 150. Lo vi. ¿Se puede parchear? No de forma segura. El modelo de bloqueo es incorrecto. Cada parche moverá el bloqueo mutuo o lo ocultará detrás de tiempos de espera más largos. ¿Con qué lo reemplazarías? Daniel explicó el esquema: control optimista basado en marcas de tiempo, reintentos limitados, retroceso exponencial, un registro de transacciones local duradero, compensación asíncrona y una cola de mensajes fallidos para los fallos que necesitaran revisión humana. Richard tomó notas. ¿Cuánto tiempo? 3 semanas con un equipo pequeño y autoridad para rechazar atajos. Vuelve como arquitecto principal. Reporta a mí. Nombra a tu equipo y tu compensación. Daniel miró a través del parabrisas mojado por la lluvia hacia la torre de cristal de Meridian. Hace una hora, ese edificio decidió que yo no merecía un aumento. Scott lo decidió. A Scott se le permitió decidir. Richard cerró su cuaderno. Tienes razón. Te ofrezco corregir eso. Lo ofreces porque Geraisen está en peligro. Necesito saber qué pasa después de que el peligro pase. Entonces escribe la protección que quieras en el contrato. Daniel lo consideró, y luego negó con la cabeza. No esta noche. Richard le entregó una tarjeta de visita. Es justo. Si no vuelves, te presentaré a 3 empresas que entenderán lo que están contratando. Pero puede que te llame después de que lo intenten de nuevo mañana. Probablemente lo harás. A las 8:30 de la mañana siguiente, Daniel devolvió su portátil, llaves de seguridad y tarjeta de identificación. Melissa comprobó la lista de traspaso, le dio su carta de cese y le dijo que no había razón para quedarse hasta las 5. Su preaviso se hizo definitivo cuando salió de recursos humanos. A las 9:13, el primer parche de Mason volvió a entrar en bloqueo mutuo. A las 9:20, Scott llamó a Daniel. Daniel dejó que sonara. A las 9:22, Mason llamó. A las 9:26, Scott envió un mensaje de texto: incidencia crítica de cliente. Te necesito en una llamada de crisis inmediatamente. Pon tu tarifa. Daniel estaba en su apartamento vacío, cerrando la última caja con cinta adhesiva. Leyó el mensaje y dejó el teléfono. A las 10:04, Carla le envió una captura de pantalla del muro de monitorización. Todas las líneas de transacción estaban en rojo. Mason reinició 2 veces. El primer reinicio duró 18 minutos. El segundo, 7. Scott pregunta si alguien sabe dónde está tu script de recuperación. Está en la página 31 de tu traspaso, respondió Daniel. Asegúrate de que tus pruebas y marcas de tiempo se conserven. Al mediodía, Jan Logistics suspendió la integración. A las 3, emitió un aviso formal dando a Meridian 7 días hábiles para presentar un plan de recuperación antes de que comenzaran las penalizaciones del contrato.
A las 6:40 de esa tarde, Richard Vance llamó de nuevo. Scott ha sido suspendido, dijo. El informe de validación de Mason está bajo revisión. La junta directiva ha puesto a ingeniería bajo mi control directo. Daniel estaba de pie junto a una caja abierta de Emily. La habitación olía ligeramente dulce por los caquis que había dentro. Siento oír eso. No, no lo sientes. No. Richard dejó escapar un suspiro cansado. La oferta de arquitecto principal está ahora por escrito. También la autoridad. Si todavía quieres marcharte, no te presionaré. Daniel levantó un caqui y lo giró en su mano. Era firme, de un naranja brillante y marcado por un pequeño hematoma cerca del tallo. Envíame el contrato, dijo. Tengo 6 condiciones. Daniel regresó a Meridian 5 días después de irse, pero no volvió a su antiguo trabajo. El contrato lo designaba como arquitecto principal de sistemas, reportando directamente a Richard Vance. Su salario base era de $275.000, con un bono de recuperación vinculado a hitos técnicos transparentes en lugar de solo a la fecha de lanzamiento. Tenía autoridad sobre el rediseño de Horizon, control sobre su personal y el derecho a detener un lanzamiento si la evidencia no lo respaldaba. Sus 6 condiciones llenaban casi 2 páginas. Ningún gerente podría anular una decisión de seguridad sin firmar una aceptación de riesgo por escrito. Ningún proyecto podría rebajar un estándar de prueba para hacer que una fecha límite pareciera alcanzable. Cada contribución técnica importante debía ser registrada por autor, no oculta bajo una etiqueta de departamento. Meridian establecería una trayectoria profesional técnica igual en salario y estatus a la de gestión. El equipo de recuperación estaría protegido de represalias después del lanzamiento de Horizon, y Daniel elegiría a las personas que trabajarían a su lado. Richard aceptó las 6. ¿A quién quieres?, preguntó después de que firmaron. Carla Monroe. Owen Park de fiabilidad de sitios. ¿Solo 2? 3 personas pueden reconstruir un núcleo. 30 personas pueden discutir sobre cómo reconstruir uno. Richard casi sonrió. Tienes 17 días antes de la revisión final de Jan. Entonces cancela mis reuniones de estado. Enviaré una actualización por escrito cada martes y viernes. ¿Hecho? El ascensor se abrió en el piso 17 a las 8:12 del lunes por la mañana. Tyler estaba llenando una taza de café. Vio la nueva tarjeta de identificación de Daniel y se olvidó de mover la taza después de que llegara al tope. El café se derramó sobre su mano. ¿Has vuelto? Coge una toalla. ¿Cierto? Lo siento, pero... ¿Has vuelto? Daniel le mostró la tarjeta. Arquitecto principal de sistemas, oficina del director de tecnología. Los ojos de Tyler se abrieron de par en par. Oh. Para cuando Daniel llegó a su antiguo escritorio, la mitad de la planta lo sabía. Carla salió del área de control de calidad con 2 cafés. He oído un rumor de que mi nuevo jefe es difícil. Tu nuevo jefe espera que hagas que su código falle. Entonces nos vamos a llevar de maravilla. Owen llegó unos minutos después. Tenía 26 años, era delgado y tan callado que la gente a menudo lo confundía con tímido. Daniel se había fijado en él durante las incidencias porque nunca adivinaba. Si Owen no sabía algo, lo decía, buscaba los datos y volvía con una respuesta. Señor Mercer, comenzó Owen, nunca he construido un motor de transacciones. Mason tampoco. Ya vas por delante porque lo sabes. Llámame Daniel. Mason estaba sentado a 4 filas de distancia. Su habitual chaqueta ajustada había sido reemplazada por una sudadera arrugada. Registros en rojo cubrían ambos monitores. Vio a Daniel desempacar, pero no se acercó. El despacho de Scott estaba a oscuras. Un aviso impreso en el cristal decía, temporalmente sin asignar. A las 9, Daniel llevó a Carla y a Owen a la sala de guerra de Horizon y quitó la pancarta motivacional de la pared. Detrás de ella, la pintura era de un color diferente. Escribió 3 palabras en la pizarra: mapear, reconstruir, romper.
Durante los primeros 5 días, no cambiaremos nada en el entorno compartido, dijo. Owen, mapea cada ruta de solicitud en el centro existente. Incluye el orden de bloqueo, los reintentos, los tiempos de espera y las llamadas no documentadas. Carla, construye una suite de pruebas en torno al contrato, no a la arquitectura. Quiero redes con retraso, bases de datos fallidas, mensajes duplicados, respuestas parciales, desfase de reloj y servicios que mienten sobre su estado de salud. Los servicios no mienten, dijo Owen. Carla lo miró. Nunca has conocido la pasarela de facturación. Daniel dibujó un cuadro alrededor de reconstruir. Yo escribiré la nueva capa de control. Cada versión irá a Carla antes que a cualquier otro sitio. No ocultamos los fallos. Los registramos. Owen levantó una mano ligeramente. ¿Y si los 17 días no son suficientes? Entonces se lo diremos a Jan antes del día 17. Una respuesta mala y verdadera es más barata que una buena y falsa. La sala se convirtió en su mundo. Owen rastreó el centro existente a través de 11 servicios y produjo 14 diagramas de secuencia. Cada vez que la documentación no coincidía con el código, marcaba la diferencia en rojo. Había más rojo que negro. Carla construyó lo que llamó la suite de la crueldad. Desconectaba bases de datos en medio de los commits, retrasaba los acuses de recibo hasta después de que comenzaran los reintentos, reproducía mensajes antiguos y enviaba respuestas mal formadas que parecían casi válidas. Hizo que el servicio de inventario desapareciera, regresara y volviera a desaparecer dentro de una misma transacción. Daniel reemplazó los bloqueos distribuidos con un control optimista basado en marcas de tiempo. Una transacción leía una versión, intentaba su cambio y solo tenía éxito si esa versión seguía siendo la actual. Los conflictos causaban reintentos cortos y limitados con retrasos crecientes. El trabajo fallido entraba en un registro local duradero en lugar de bloquear la ruta de solicitud en vivo. Los trabajadores de recuperación manejaban la compensación en segundo plano, y cualquier cosa no resuelta se movía a una cola con contexto completo para revisión humana. El nuevo diseño usaba menos partes móviles. La arquitectura de Mason había intentado controlarlo todo a la vez. La de Daniel permitía que ocurrieran conflictos y los hacía seguros. En la tercera tarde, Mason llamó a la puerta de la sala de guerra. Daniel abrió, pero no lo invitó a sentarse. He revisado la nueva rama, dijo Mason. ¿Has eliminado el gestor de bloqueos? Sí. Eso es una reescritura completa. Richard le dijo a la Junta que esto era una recuperación, no un reemplazo. La recuperación requiere un reemplazo. Mason cambió su portátil de una mano a la otra. Podrías poner una cola delante de mi versión. Suavizaría los picos. Carla se apartó de su monitor. Owen dejó de teclear. Daniel sacó los 2 informes de parches fallidos. Tu primer parche aumentó el tiempo de espera y sobrevivió 18 minutos. El segundo añadió una cola y sobrevivió 7. La cola no eliminó la dependencia circular, almacenó más solicitudes dentro de ella. Esas pruebas fueron caóticas. Eran 1/3 de la carga del contrato. El rostro de Mason se tensó. Scott aprobó el diseño. Scott aprobó las palabras que lo describían. El sistema probó el diseño. Así que vas a borrar todo lo que hizo mi equipo. Voy a mantener los contratos de interfaz que funcionan y a reemplazar el núcleo que no. Has vuelto con un nuevo título y ahora decides que soy incompetente. La voz de Daniel se mantuvo nivelada. El bloqueo mutuo no tomó ninguna decisión sobre tu competencia. Siguió el código. Mason miró a Carla y a Owen, quizás esperando que uno de ellos pareciera incómodo. Ninguno lo hizo. Si quieres contribuir, dijo Daniel, documenta los casos límite de facturación e inventario que tu equipo discutió con Jan. Envíalos antes del mediodía de mañana. ¿Para qué? ¿Para que puedas poner mi nombre debajo de otro fallo? Para que no repitamos uno. Mason se fue sin aceptar. A las 11:36 de la mañana siguiente, llegó su documento. Era defensivo e innecesariamente largo, pero contenía información útil. Daniel le devolvió 5 preguntas.
Mason respondió 4 y admitió que no sabía cómo se comportaba la pasarela de facturación de Jan después de una respuesta de éxito tardía. Pregúntale a su equipo, escribió Daniel. No inventes una respuesta. Esa tarde, Jan confirmó que la pasarela podía reportar un tiempo de espera agotado y aún así completar un cargo segundos después. Carla añadió el caso a su suite. Expuso un error de compensación duplicada en el primer borrador de Daniel. Él registró el fallo bajo su propio nombre. Owen se dio cuenta. ¿Vas a poner eso en la actualización para Richard? Por supuesto. La mayoría de los jefes lo arreglarían antes de que alguien lo viera. Entonces la mayoría de los jefes enseñan a la gente a ocultar el momento previo a una solución. Owen asintió lentamente. Para el sexto día, la primera versión completa estaba lista para las pruebas de carga locales. A 500 transacciones simultáneas, el tiempo de respuesta promedio se mantuvo por debajo de 200 milisegundos. A 1000, subió a 240. A 3000, la tasa de conflictos aumentó exactamente como predecía el modelo de Daniel, pero los reintentos se mantuvieron dentro de sus límites. A 5000, las solicitudes comenzaron a encolarse. Nada se bloqueó. Ninguna transacción completada se desvaneció. Carla revisó su consola 2 veces. La tasa de error es del 0,04%. Todo recuperado. Owen se inclinó hacia la pantalla. El sistema antiguo fallaba al 19% antes de dejar de responder. Ejecútalo de nuevo, dijo Daniel. Lo ejecutaron 10 veces. La séptima vez falló. Un trabajador de recuperación procesó un mensaje antiguo después de un acuse de recibo retrasado e intentó una compensación por una transacción que ya había tenido éxito. La protección contra duplicados evitó un segundo cargo, pero el registro de recuperación permaneció abierto para siempre. Owen encontró la discrepancia a la 1:17 de la madrugada. El proceso de reclamación no compara las versiones de los registros, dijo. Solo comprueba el estado. Daniel, de pie detrás de él, leyó la ruta. ¿Cómo lo corregirías? Owen dudó, y luego dibujó 2 opciones. La primera añadía otro bloqueo. La segunda usaba una comprobación de versión en el límite de la reclamación. Daniel señaló la segunda. Implementa esa. Pero, ¿y si me equivoco? Carla disfrutará diciéndotelo. Desde el otro lado de la sala, Carla levantó una bolsa de pretzels a modo de saludo. Owen escribió la solución. Carla pasó 3 horas atacándola. Aguantó. El octavo día, Richard visitó la sala sin un asistente ni un equipo de presentación. Daniel le mostró las 9 ejecuciones exitosas y la que falló. Dejaste el fallo en el informe, dijo Richard. Ocurrió. Y Owen escribió la corrección. Él se ganó el crédito. Richard leyó el resumen de la prueba, y luego miró a través del cristal a la silenciosa planta de ingeniería. ¿Sabes lo diferente que es esto de lo que llegó a la Junta hace 2 semanas? Sí. Esto es verdad. ¿Cuándo puedes entrar en integración completa? El viernes por la mañana. Los directivos de Jan estarán observando. Si falla, pueden rescindir el contrato en la misma llamada. Daniel cerró el informe. Entonces deberían observar. Esa noche, un correo electrónico del director de programa de Jan confirmó lo que estaba en juego. 14 sistemas se conectarían al centro reconstruido. La carga aumentaría al 120% del pico contractual. Jan inyectaría fallos sin decirle al equipo de recuperación de Meridian cuáles ni cuándo. La última frase decía, esta validación determinará si nuestra asociación continúa. A las 7:45 del viernes por la mañana, la sala de operaciones de Geraisen ya estaba abarrotada. Los ingenieros de Jan aparecían en 3 pantallas de vídeo. Los equipos de facturación, inventario, enrutamiento, seguridad e infraestructura de Meridian llenaban las filas de mesas. Richard estaba de pie al fondo, junto a la consejera delegada, Andrea Chow. Mason estaba sentado cerca de la puerta. No se le había asignado una tarea, pero Richard le había permitido observar. Daniel ocupó el asiento central, con Carla a su derecha y Owen a su izquierda.
Empezamos al 25%, dijo. Mantenemos cada etapa durante 15 minutos. Carla controla los fallos. Owen vigila la recuperación. Yo vigilo la ruta de transacción. Nadie cambia un tiempo de espera durante la ejecución. A las 8:03, los primeros pedidos de carga simulados entraron en el sistema. Las líneas se movían por el muro de monitorización. El uso de la CPU subió y se estabilizó. El tiempo de respuesta se situó en 212 milisegundos. Al 25% de carga, Jan desactivó un servicio de inventario secundario. El centro lo sorteó. Al 50%, la pasarela de facturación devolvió éxitos tardíos después de reportar tiempos de espera agotados. El registro de transacciones reconoció los cargos completados y suprimió la compensación. Al 75%, un retraso en la red causó actualizaciones de enrutamiento conflictivas. La comprobación de versión rechazó los cambios obsoletos, retrocedió y reintentó. Al 100%, la sala se quedó en silencio. 3.000 transacciones con patrones reales se movían a través del centro. La versión antigua se había colapsado con 1.000. La nueva se doblaba bajo el tráfico, pero no se rompía. A las 10:16, Jan inyectó un fallo que Daniel no había modelado. Dos servicios dependientes no se ponían de acuerdo sobre el estado de un mismo envío mientras la réplica de la base de datos principal estaba cambiando. La cola de recuperación se disparó. La mano de Owen se movió hacia su teclado. No lo toques, dijo Daniel. La profundidad de la cola está subiendo. La ventana de retroceso no ha expirado. Pasaron 20 segundos. La cola continuó subiendo. Mason se removió en su silla. Alguien detrás de Daniel susurró, ahí viene. 30 segundos. Los primeros trabajadores de recuperación completaron sus reintentos. La línea de la cola dejó de subir, y luego cayó. A los 52 segundos, volvió a cero. Owen exhaló. Carla anotó el tiempo de recuperación en su registro. Daniel no se había dado cuenta de que estaba agarrando el borde de la mesa hasta que sus dedos comenzaron a dolerle. Al mediodía, Jan llevó el sistema al 120% del pico contractual. El tiempo de respuesta promedio aumentó a 380 milisegundos, todavía por debajo de los 500 requeridos. La tasa de error alcanzó el 0,07%. Cada error se recuperó. La prueba terminó después de 4 horas y 37 minutos. Sin bloqueos mutuos, sin transacciones perdidas, sin cargos duplicados. La directora de programa de Jan se quitó los auriculares, habló con alguien fuera de cámara y regresó. Retiramos nuestra recomendación de rescisión, dijo. El aviso de subsanación permanece abierto hasta la prueba de resistencia de 48 horas, pero el resultado de hoy es aceptable. Francamente, es mejor que el objetivo original del contrato. Richard asintió. Gracias. Enviaremos el paquete de evidencias esta tarde. La llamada terminó. Durante un segundo, nadie se movió. Entonces, Carla golpeó la mesa con ambas palmas. Owen se rió, un sonido corto de incredulidad. El equipo de facturación comenzó a aplaudir. En momentos, toda la sala estaba de pie. Daniel permaneció sentado. El temblor comenzó en sus manos solo después de que el peligro hubiera pasado. Carla se dio cuenta, abrió una botella de agua y la colocó frente a él. ¿Bebe? Estoy bien. Has parecido estar bien a través de 3 desastres corporativos. ¿Bebe? Él obedeció. Mason esperó cerca de la puerta hasta que la mayor parte de la sala se hubo despejado. Eso fue impresionante, dijo. Carla diseñó una prueba difícil. Owen detectó el peor fallo de recuperación. Me refería a todo. Daniel empaquetó sus notas. Mason bajó la voz. ¿Qué le vas a decir a la Junta el lunes? Lo que pasó. ¿Vas a mostrar el informe de carga original? Sí. Scott fijó el calendario. Me dijo que el entorno no podía soportar más de 200 usuarios. Tú firmaste el informe que llamaba a 150 usuarios validación final.
Le creí. Tú entendías la carga del contrato. Los dedos de Mason se apretaron alrededor de la correa de su maletín. Si la Junta lo ve todo, mi carrera aquí se acaba. Daniel lo miró a los ojos. El momento de proteger tu carrera fue antes de que llamaras completa a una prueba incompleta. ¿Crees que eres mejor que yo porque puedes mantener la calma? No. Creo que la evidencia importa, incluso cuando me perjudica. Mi versión fallida también está en el informe. La ira de Mason flaqueó. Había esperado venganza y en su lugar encontró un estándar. Eso pareció asustarlo más. La prueba de resistencia pasó el domingo por la noche. Meridian satisfizo el aviso de subsanación de Yang con 4 días hábiles de sobra. La revisión de la Junta del lunes ocupó la sala de conferencias más grande del edificio. Directores y vicepresidentes se sentaron alrededor de la mesa principal. Los ingenieros llenaron las sillas a lo largo de las paredes. Al frente, una placa con el nombre decía, Daniel Mercer, arquitecto principal de sistemas. El director de operaciones revisó la agenda. Pensé que Mason Reed era el dueño del centro de transacciones. Richard respondió, Mason era el dueño de la versión fallida. Daniel lideró la recuperación. Daniel conectó su portátil. Su diapositiva de apertura no contenía animaciones y solo 2 líneas. El centro original entró en bloqueo mutuo con 1020 transacciones simultáneas. El centro reconstruido es estable con 5000. La recuperación tomó 13 días, dijo. Reemplazamos el modelo de bloqueo distribuido con concurrencia optimista, reintentos limitados y recuperación asíncrona duradera. El tiempo de respuesta promedio mejoró en un 68%. La prueba final no produjo transacciones perdidas o duplicadas. Mostró los gráficos de rendimiento. Luego mostró el trabajo detrás de ellos. La matriz de fallos de Carla apareció con su nombre en la esquina. Los diagramas de secuencia y la solución de comprobación de versión de Oven aparecieron con el suyo. El intento fallido de recuperación de Daniel apareció junto a la corrección. Luego vino la arquitectura original. Explicó la inversión de bloqueo, la validación inadecuada, los reintentos que amplificaron el bloqueo mutuo y los 2 parches que ocultaron el fallo detrás de retrasos más largos. Mostró marcas de tiempo y registros de cambios, no opiniones. Andrea Shaw, la consejera delegada de Meridian, se inclinó hacia adelante. ¿Cuándo podría haberse detectado el defecto original? Durante la revisión de la arquitectura, dijo Daniel. Y de nuevo durante cualquier prueba por encima de aproximadamente 900 transacciones simultáneas. ¿Por qué no se detectó? Richard respondió, la revisión de la arquitectura fue aprobada sin un especialista en fiabilidad. Se añadieron 2 firmas después de la reunión. El umbral de validación se redujo sin la aprobación del cliente. Scott Keller autorizó ambas decisiones. Nadie miró directamente a Mason, lo que hizo su aislamiento más obvio. Estaba sentado en la segunda fila con las manos entrelazadas. Daniel completó el plan de producción y mostró la línea final, centro de transacciones Geraisen estable durante 168 horas continuas. El silencio se mantuvo durante 2 segundos. Carla comenzó los aplausos. Oven la siguió. Luego los ingenieros a lo largo de la pared, los ejecutivos en la mesa y, finalmente, la propia Andrea se unieron. El sonido no se sintió como una venganza. Se sintió como si se estuviera corrigiendo un registro. Después de la revisión, Andrea se acercó a Daniel. Richard me mostró las condiciones de tu contrato, dijo. La que habla de una trayectoria profesional técnica me interesa. Meridian recompensa a las personas por gestionar equipos, incluso cuando su mayor valor es construir sistemas. Eso obliga a buenos ingenieros a aceptar trabajos que quizás no quieran, y deja a los más callados dependientes de la opinión de un gerente. ¿Tienes experiencia con eso? 8 años. Escribe la propuesta. Si es creíble, la patrocinaré. Ya tengo un borrador. Andrea sonrió. Por supuesto que lo tienes. Esa tarde, Recursos Humanos anunció que Scott Keller había sido destituido como director por fallos graves en la gobernanza de proyectos. Permanecería en licencia administrativa hasta que terminara la revisión de cumplimiento.
Mason fue destituido como jefe de equipo y reasignado como desarrollador individual. El aviso no lo insultaba, enumeraba la decisión, su evidencia y su fecha de vigencia. El chat de ingeniería se llenó de bromas, capturas de pantalla antiguas y felicitaciones. Alguien volvió a publicar el comentario de Scott de una reunión general 6 meses antes: los especialistas técnicos son más fáciles de reemplazar que los líderes. Daniel silenció el canal. A las 7:18 de esa noche, Mason le envió un mensaje: te debo una disculpa. Daniel lo leyó de pie en su nuevo despacho en el piso 22. La habitación era pequeña, pero una pared era de cristal y la ciudad se extendía debajo en húmedas bandas de luz. Escribió: le debes honestidad al equipo. Mason respondió un minuto después: no sé cómo arreglar esto. Daniel miró el frasco de kakis que había traído de su apartamento. En el reflejo de la ventana, la fruta naranja parecía flotar sobre la ciudad. Empieza por no ocultar el próximo error, escribió. Luego apagó la luz del despacho. De camino al ascensor, Richard lo llamó desde el pasillo. Daniel, Andrea ha aprobado un grupo de trabajo para tu propuesta de trayectoria profesional. Recursos Humanos quiere un borrador en 2 semanas. Daniel se detuvo. Salvar Geraisen había sido una crisis. Cambiar el sistema que creó la crisis sería más difícil. ¿Quién está en el grupo de trabajo?, preguntó. Richard le entregó una página con nombres. 3 de ellos eran gerentes que habían defendido públicamente a Scott. La antigua versión de Daniel se habría llevado la lista a casa y habría construido argumentos contra cada persona en ella. En cambio, escribió una agenda de reunión con una regla en la parte superior: toda objeción debe incluir evidencia o una alternativa viable. Ya no quería ganar batallas privadas. Quería decisiones que pudieran sobrevivir a la luz pública. La primera reunión sobre la trayectoria profesional técnica de Meridian duró 11 minutos antes de que alguien la llamara un proyecto de venganza. Seamos honestos sobre de dónde viene esto, dijo Laura Pierce, una directora de ingeniería de producto que había trabajado estrechamente con Scott. A Daniel se le negó un aumento. Luego regresó con autoridad ejecutiva. Ahora se nos pide que reconstruyamos la compensación en torno a su experiencia personal. 9 personas estaban sentadas alrededor de la mesa de conferencias. Richard había elegido representantes de ingeniería, recursos humanos, finanzas, legal y operaciones. Daniel podía sentir que varios de ellos esperaban a ver si se pondría a la defensiva. Pasó a la siguiente diapositiva. Mostraba 5 años de entrevistas de salida de Meridian. 38 ingenieros senior se fueron porque el avance requería un rol de gestión, dijo. 21 aceptaron puestos de contribuidor individual en otras empresas con salarios iguales a los de nuestros directores. Reemplazar a esos ingenieros le costó a Meridian un estimado de $4,6 millones en reclutamiento, pérdida de productividad y mano de obra por contrato. Laura miró la tabla. Esas estimaciones son subjetivas. Las calculó Finanzas. Nate puede explicar el modelo. El representante de Finanzas se aclaró la garganta. La cifra es conservadora. Excluye los ingresos retrasados por falta de personal. Daniel mostró la siguiente diapositiva. Aquí hay incidencias de producción vinculadas a sistemas con un único experto. Aquí están las calificaciones de desempeño de esos expertos. 11 de 14 fueron calificados como promedio porque no supervisaban a nadie. 7 se han ido. Uno de los gerentes se cruzó de brazos. La habilidad técnica no es la única medida de valor. De acuerdo. Es por eso que la propuesta mide el diseño de sistemas, la entrega, la fiabilidad, la mentoría, la documentación y el impacto entre equipos. No recompensa a alguien simplemente por escribir código ingenioso. ¿Quién asigna las puntuaciones? Un panel. Ningún gerente directo controla más del 20% de la calificación de un empleado. La evidencia tiene que estar vinculada al código, registros de incidencias, documentos de diseño o feedback verificado de pares. Laura se reclinó. Entonces los gerentes pierden autoridad sobre su propia gente. Los gerentes pierden la autoridad para borrar el trabajo que no entendían. La sala se quedó muy quieta.
Richard bajó la vista, ocultando lo que podría haber sido una sonrisa. Daniel continuó antes de que la frase pudiera convertirse en una actuación. Mantienen la responsabilidad del trabajo en equipo, la conducta y la entrega de negocio. La profundidad técnica es evaluada por personas cualificadas para evaluarla. La reunión duró 2 horas. Al final, Laura había dejado de llamar a la propuesta venganza. Había comenzado a preguntar cómo se entrenaría a los panelistas. No era un acuerdo, pero era un progreso. Daniel pasó las siguientes 2 semanas dividiendo su tiempo entre la preparación de producción de Geraisen y el nuevo marco profesional. Llegaba antes de las 8, revisaba los cambios del sistema de la noche anterior, se reunía con el equipo de recuperación y luego trabajaba con recursos humanos hasta bien entrada la tarde. A las 5, volvía al código. Las horas no eran mejores que antes. La diferencia era que él controlaba porque las trabajaba. Carla se dio cuenta de todos modos. Un triple salario no te da 3 cuerpos, dijo una noche. Vete a casa. Me quedan 2 secciones por revisar. Existirán mañana. Tu columna vertebral puede que no. Le quitó el cable de alimentación de su portátil. Daniel la miró fijamente. Abuso de autoridad, dijo. Presenta una queja a mi gerente. Yo soy tu gerente. Entonces niégala por la mañana. Se fue a casa. Al día siguiente, una reclutadora ejecutiva lo llamó mientras almorzaba en su escritorio. Su voz era suave y enérgica. Señor Mercer, represento a una empresa de infraestructura en la nube en San Francisco. Están buscando un vicepresidente de arquitectura. La compensación total podría superar los $600.000. Daniel dejó su sándwich. ¿Qué firma de búsqueda? Ella la nombró. Apliqué a través de vuestra firma hace 2 meses. La respuesta automática dijo que mi experiencia no demostraba liderazgo. Hubo una pausa. Eso puede haber sido para una búsqueda diferente. Fue para un puesto de arquitecto senior que pagaba la mitad. El mercado tiene más información sobre tu trabajo ahora. Daniel miró a través de la ventana de su despacho a Owen, explicando un diagrama a Tyler. El ingeniero más joven ya no bajaba la voz cuando pasaba un ejecutivo. El trabajo es el mismo, dijo Daniel. La historia a su alrededor cambió. Así es como suelen funcionar los mercados. ¿Estarías abierto a una conversación? No podía negar la satisfacción. Semanas antes, Meridian le había dicho que carecía de impacto. Ahora, una firma que lo había rechazado quería vender su impacto a otra persona. No hasta que se lance Geraisen, dijo. ¿Cuándo es eso? 6 semanas. Llámame después. Terminó la llamada y encontró a Carla en su puerta. ¿600.000? Preguntó ella. ¿Estabas escuchando? Tu puerta estaba abierta y esa cifra es muy alta. No me voy antes del lanzamiento. No te pregunté si te ibas. Estaba decidiendo lo caro que debería ser tu almuerzo cuando nos invites a salir. Daniel le lanzó una servilleta. Ese fin de semana, condujo a Yakime. Emily lo recibió en el porche delantero con guantes de jardinería y la expresión sospechosa de una hermana que había escuchado demasiadas respuestas incompletas. Estás más delgado. Hola a ti también. Y te has comprado un coche diferente. El viejo murió. Llevaba muriendo 5 años. Siempre decías que arreglarlo era más barato. Dejó de ser cierto. Emily lo abrazó antes de continuar la investigación. El árbol de caquis detrás de la casa había perdido la mayoría de sus hojas. La fruta naranja colgaba contra el cielo pálido. Daniel había usado una foto de ese árbol como fondo de escritorio porque le recordaba algo que producía sin pedir ser elogiado. Dentro, Emily sirvió costillas estofadas, arroz y zanahorias asadas. Daniel comió 2 platos antes de que ella preguntara de nuevo sobre el aumento. Dijiste un 70%. Luego dijiste que tu trabajo cambió. Empieza de nuevo y cuéntame qué pasó. Daniel dejó su tenedor. Le contó sobre el nombre que faltaba, la renuncia no leída,
el fallo de Geraisen, la oferta de Richard y el contrato que lo trajo de vuelta. No suavizó las palabras de Scott. No fingió que irse hubiera sido fácil. Emily escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, llevó sus platos al fregadero. Sus movimientos eran cuidadosos. Quiero conducir hasta Seattle y golpear a ese tal Scott con una pala. Daniel se rió por primera vez en todo el día. Eso complicaría la investigación de cumplimiento. Ella se dio la vuelta. Tenía los ojos húmedos. ¿Por qué me dijiste que te habían dado el aumento? Sonabas feliz. Soy tu hermana. Se me permite estar infeliz contigo. Lo sé. No, no lo sabes. ¿Crees que el amor significa solo traer buenas noticias a casa? A veces significa dejar que alguien se siente a tu lado mientras las noticias son malas. Daniel se miró las manos. Durante años, había tratado el silencio como una fortaleza. En Meridian, lo había hecho fácil de usar. En casa, había mantenido a Emily fuera de una vida que ella había ayudado a construir. Lo siento, dijo. Ella se secó las manos y se sentó de nuevo. ¿Te vas a quedar en Meridian hasta que se lance Geraisen? Después de eso, no lo sé. ¿Te merecen? Esa ya no es la pregunta. ¿Cuál es? Si el lugar puede convertirse en uno donde la próxima persona no necesite un desastre para ser vista. Emily lo consideró. Esa es una respuesta muy noble. ¿No me crees? Te creo. Solo quiero que te asegures de que noble no sea otra palabra para el exhausto. El domingo, lo mandó a casa con sobras congeladas y una bufanda azul oscuro que había tejido demasiado pronto para el invierno. Daniel colocó la bufanda junto al frasco de caquis en su despacho. El primer borrador del marco profesional se publicó internamente el miércoles siguiente. Creaba 6 niveles técnicos paralelos a la gestión. Un ingeniero principal podría ganar el mismo salario base y rango de bonificación que un director. Un ingeniero distinguido podría igualar a un vicepresidente. Los ascensos requerían evidencia revisada por un panel rotativo, y los comentarios del panel se hacían visibles para el empleado. En una hora, el foro de ingeniería se llenó de reacciones. Los especialistas senior lo elogiaron. Los ingenieros junior preguntaron cómo se mediría la mentoría. Los gerentes expresaron preocupaciones sobre el coste y el control. Una publicación anónima lo llamó la escalera de la venganza de Daniel. Carla quiso responder. Daniel la detuvo. Deja que el proceso responda, dijo. La evaluación piloto comenzó con la división de plataforma. Cada candidato presentó un paquete de evidencias. La calidad del código se evaluó a través de muestras anónimas. Las contribuciones a la fiabilidad provinieron de registros de incidencias. El trabajo entre equipos requería la confirmación del otro equipo, no un resumen del gerente. Los resultados volcaron la antigua jerarquía. 2 ingenieros senior silenciosos subieron 2 bandas. Un especialista en infraestructura que había evitado 3 interrupciones importantes finalmente alcanzó el nivel salarial de director sin aceptar un puesto de gestión. Varios empleados previamente calificados como de alto rendimiento cayeron cuando sus portafolios contenían presentaciones pero poco trabajo verificable. Mason cayó más que nadie. Su puntuación de diseño de sistemas estaba por debajo del promedio de la división. Su muestra de codificación contenía patrones copiados que no pudo explicar durante la revisión. Su historial de incidencias mostraba que otros ingenieros, en su mayoría Daniel, habían resuelto los casos difíciles adjuntos a sus proyectos. El panel lo colocó en ingeniero 2, 2 niveles por debajo de su antiguo puesto de jefe. Daniel vio el resultado antes de la publicación. Dirá que le has hecho esto, dijo Carla. Yo no califiqué su paquete. Tú creaste el sistema, y el sistema guarda la evidencia. Firmó el informe piloto. Mason recibió su resultado a las 4:06 del viernes por la tarde. A las 4:19, pasó por delante del despacho de Daniel sin mirar dentro. A las 4:27, el registro de acceso del edificio lo mostró entrando en un pequeño laboratorio donde Meridian mantenía una copia de prueba de la plataforma de revisión. Nadie notó ese detalle hasta el lunes siguiente,
cuando Andrea Shaw encontró una acusación anónima esperando en su portal de la junta directiva. Afirmaba que Daniel había falsificado toda la evaluación. La acusación tenía 31 páginas. Alegaba que Daniel había creado el marco profesional para castigar a los aliados de Scott, recompensar a sus propios partidarios e inflar las puntuaciones de Carla y Owen. Incluía capturas de pantalla que parecían mostrar cambios en las calificaciones del panel antes de la publicación. Una imagen sugería que Daniel había reducido personalmente la puntuación de diseño de sistemas de Mason de 86 a 42. A primera vista, la evidencia parecía convincente. Para las 9 del lunes por la mañana, Richard había recibido llamadas del asesor legal general, el comité de auditoría y 2 miembros de la junta. Andrea ordenó que se congelaran los resultados piloto. Daniel entró en el despacho de Richard a las 9:20. Laura Pierce, del grupo de trabajo, estaba sentada cerca de la ventana con una copia impresa de la queja. «Necesito que me digas si algo de esto es posible», dijo Richard. Daniel examinó la primera captura de pantalla. El diseño de la página parecía correcto. Los ID de los empleados parecían reales. La hora en la esquina mostraba las 11:43 de la noche del jueves. Entonces notó un borde azul alrededor del campo de puntuación. El sistema de producción usaba gris. «Estas capturas de pantalla provienen del entorno de prueba», dijo. Laura se inclinó hacia adelante. «¿Cómo puedes saberlo?» «Los campos de producción son grises y se bloquean después de la firma del panel. Los campos de prueba son azules para que los revisores sepan que los datos no son finales». Quien recortó esta imagen dejó 2 píxeles del borde. Richard miró la página, y luego a él. ¿Puede un usuario de prueba copiar datos reales de empleados? No con los permisos actuales, pero el entorno piloto fue clonado de una configuración temprana. Necesito ver el historial de acceso. El equipo de auditoría se encargará de ello, dijo Laura. Tú eres el sujeto de la queja. De acuerdo. Dadles acceso y mantenedme fuera de la investigación. Daniel colocó el informe en el escritorio de Richard. Congelad mis credenciales administrativas también. Si el proceso solo funciona mientras yo lo controlo, el proceso no funciona. Richard llamó a auditoría interna. En 1 hora, los permisos de revisión de Daniel fueron suspendidos. Envió sus propias notas de diseño, correos electrónicos y registros de reuniones a los investigadores sin que se lo pidieran. La noticia se extendió antes del almuerzo. Ningún anuncio oficial nombró a Daniel, pero un rumor corrió por ingeniería de que el nuevo arquitecto principal había manipulado los ascensos. La gente que había elogiado el marco dejó de hablar cuando él entraba en la sala de descanso. 2 gerentes solicitaron retrasos en proyectos que requerían su aprobación. Carla estaba furiosa. Pasaron 8 años ignorando tu trabajo, dijo. Ahora basta una carta anónima para que cuestionen todo. La carta incluía evidencia. Tienen que cuestionarla. Evidencia falsa. Lo sabemos porque lo miramos. La Junta aún no lo había mirado. Estás siendo muy razonable con gente que intenta destruirte. Aprendí lo que pasa cuando las empresas protegen a una persona en lugar de probar una afirmación. Carla se cruzó de brazos. Aún así, quiero 5 minutos a solas con quien quiera que lo haya hecho. Tienes 0 minutos. Sin acceso a la revisión, Daniel se centró en Geraisen. La plataforma estaba a 2 semanas del lanzamiento. Él y Owen completaron un ejercicio de recuperación de desastres, y luego movieron el tráfico a través de una región de respaldo mientras Jan observaba. El sistema aguantó. El trabajo lo estabilizó. Las acusaciones eran vagas, los registros eran específicos. Auditoría interna reconstruyó el proceso de evaluación a partir de firmas electrónicas, historial de la base de datos y grabaciones del panel. Cada puntuación de producción coincidía con los votos firmados. Daniel no había editado ningún resultado individual. De hecho, el sistema no le permitía hacerlo después de la presentación. Las capturas de pantalla sospechosas provenían del entorno de prueba. Ese entorno había sido creado 5 meses antes. Su control de acceso debería haberse cerrado después del desarrollo, pero una cuenta inactiva permanecía activa.
La cuenta pertenecía a un revisor temporal llamado Mark Jensen. Nadie en Meridian había empleado nunca a un Mark Jensen. El correo electrónico de recuperación adjunto a la cuenta era mason@un proveedor privado. Auditoría no se detuvo ahí. Descubrieron que la cuenta había iniciado sesión a las 4:31 del viernes por la tarde, minutos después de que Mason recibiera su resultado piloto. Copió nombres de empleados reales de un archivo de formación exportado, alteró puntuaciones simuladas y capturó las capturas de pantalla adjuntas a la queja. Los registros de la impresora mostraron que el paquete de 31 páginas provenía de un dispositivo seguro en la planta de Mason. Las imágenes de seguridad lo mostraron recogiéndolo. El miércoles por la mañana, Richard le pidió a Daniel que asistiera a una reunión con el Departamento Legal y Recursos Humanos. Mason estaba sentado en el extremo opuesto de la mesa. Su piel parecía gris bajo las luces fluorescentes. Un abogado del equipo laboral de Meridian había colocado los registros de acceso frente a él. Señor Reed, dijo la vicepresidenta de Recursos Humanos, hemos confirmado que la queja anónima fue creada usando una cuenta vinculada a su correo electrónico personal. ¿Discute eso? Mason miró a Daniel antes de responder. Usé la cuenta. ¿Presentó usted la queja? Sí. ¿Por qué? El control de Mason se rompió en los bordes. Porque la evaluación fue diseñada para arruinarme. Todos sabían cuál sería el resultado. Daniel regresó, tomó mi proyecto, tomó mi título y construyó un sistema de puntuación que me puso en lo más bajo. Daniel habló por primera vez. Yo no te califiqué. No tenías que hacerlo. Tú elegiste lo que contaba. Contaba el código que podías explicar. Contaban las incidencias que resolvías. Contaban los diseños que sobrevivían a la revisión. ¿Qué debería haber contado en su lugar? Los ojos de Mason se llenaron de ira y algo más cercano al pánico. Liderazgo. Visión. Influencia. Esas cosas también cuentan. Tu paquete de evidencias no las mostraba. Scott dijo que yo tenía madera de director. Scott necesitaba que parecieras tener madera de director porque te puso a cargo de Geraisen. La frase aterrizó con fuerza. Durante años, Mason había confundido el uso que Scott hacía de él con creencia. Ahora Scott se había ido, y la confianza prestada no tenía dónde sostenerse. Mason bajó la vista a los registros. Solo quería que la Junta pausara los resultados. Pensé que investigarían y verían que el proceso era parcial. Así que fabricó datos, dijo el abogado. Hice un ejemplo de lo que podría pasar. Lo presentó como lo que sí pasó. Mason no tuvo respuesta. Recursos Humanos lo puso en licencia inmediata. Al final del día, se le dio la opción de renunciar o ser despedido por falsificar evidencia y usar indebidamente los sistemas de la empresa. ¿Renunció? Antes de irse, pidió hablar con Daniel a solas. El departamento legal se negó. Daniel aceptó solo si Richard se quedaba. Mason estaba de pie junto a la mesa de conferencias vacía, sosteniendo una caja de cartón con un certificado enmarcado y 2 libros de ingeniería dentro. Has ganado, dijo. Esto no era un concurso. Fácil para ti decirlo. Tienes mi trabajo, mi proyecto y todos piensan que eres una especie de héroe. Tengo el trabajo que ya estaba haciendo. El título finalmente coincide con él. Mason miró hacia el pasillo. ¿Sabes lo que pasa ahora? Cada empresa que verifique mis referencias oirá que renuncié durante una investigación. ¿Sabías eso cuando creaste las capturas de pantalla? No estaba pensando. Esa ha sido tu explicación para cada elección que requirió que otra persona lo limpiara. Mason se estremeció. Daniel no levantó la voz. Eres bueno hablando con la gente. Lees la sala rápidamente. Esas son habilidades reales. Pero las usas para evitar el trabajo que no habías aprendido a hacer. Luego trataste a las personas que lo hacían como amenazas. Por primera vez desde que Daniel lo conocía, Mason escuchó sin preparar una respuesta. ¿Puedo recuperarme de esto? Preguntó. No aquí. Quizás en otro lugar,
si dejas de intentar recuperar la imagen y empiezas a reconstruir la persona. Los ojos de Mason cayeron a la caja. Lo siento. Daniel creyó que lamentaba haber sido descubierto. No estaba seguro de que Mason entendiera aún el resto. Adiós, Mason. Richard lo acompañó al ascensor. La congelación del piloto se levantó esa tarde. Andrea envió un mensaje a toda la empresa resumiendo la auditoría sin nombrar a Mason. Confirmó que cada puntuación había sido validada y anunció nuevos controles para las cuentas de prueba, las exportaciones de datos y las quejas anónimas. También escribió una frase que Daniel no esperaba: la credibilidad de un sistema justo se demuestra no evitando el escrutinio, sino sobreviviéndolo. Carla imprimió la línea y la pegó junto a su monitor. Esa es toda tu personalidad en una frase, le dijo a Daniel. Pensé que toda mi personalidad era leed la documentación. Esa es la versión menos inspiradora. El lunes siguiente, los resultados finales del piloto entraron en vigor. 27 ingenieros recibieron ascensos técnicos. 11 obtuvieron ajustes salariales sin cambiar de trabajo. 3 gerentes pidieron volver a roles de contribuidor individual, admitiendo que habían aceptado puestos de liderazgo solo porque era el único camino hacia arriba. Las solicitudes de cambio de puesto disminuyeron. Las solicitudes internas a roles de gestión también cayeron, lo que preocupó a Laura Pierce hasta que Daniel señaló que las personas que genuinamente querían gestionar seguían aplicando. No perdimos a futuros líderes, dijo. Dejamos de sobornar a personas reacias para que se convirtieran en malos líderes. Laura le dedicó una sonrisa renuente. Tienes un talento para hacer que la diplomacia suene como un informe de incidencias. ¿Es eso una crítica? Todavía lo estoy decidiendo. A las 6 de esa tarde, Daniel encontró un mensaje de voz de Scott Keller. Cumplimiento había completado su revisión. Scott había sido formalmente despedido por aprobaciones falsificadas, supervisión negligente y represalias en la gestión del desempeño. Su mensaje duraba 12 segundos. Daniel, soy Scott. He oído que el marco ha sido aprobado. Necesito decirte algo sobre la lista de aumentos. Llámame antes de que decidas qué hacer a continuación. Daniel lo escuchó 2 veces. Luego notó la marca de tiempo. Scott había dejado el mensaje 3 minutos después de que un importante sitio de noticias tecnológicas anunciara que otra empresa de Seattle estaba buscando un nuevo director de tecnología. Daniel no devolvió la llamada de Scott esa noche. Se fue a casa, calentó las costillas congeladas de Emily y leyó el artículo sobre el puesto de director de tecnología vacante. La empresa era Bestbridge Cloud, una firma de infraestructura de rápido crecimiento con oficinas en Seattle y Austin. Su anterior jefe de tecnología se había ido tras un desacuerdo con la junta directiva. Según se informaba, la búsqueda incluía candidatos con experiencia en el rescate de grandes plataformas distribuidas. El teléfono de Daniel sonó de nuevo a las 8:40. Esta vez la llamada era de Aaron Kim, su compañero de cuarto de la universidad. Aaron había pasado la última década moviéndose por empresas tecnológicas cada vez más grandes. Ahora dirigía la ingeniería en Bestbridge. ¿Has visto las noticias?, dijo Aaron. Las he visto. Entonces sabes por qué llamo. Necesitáis un director de tecnología. Necesitamos uno que entienda los sistemas y no entre en pánico frente a una junta. Tu nombre surgió antes de que yo mencionara que una vez compartimos dormitorio. Daniel llevó su plato al fregadero. Geraisen se lanza la próxima semana. No te pido que te vayas mañana. Te pregunto si cenarías con 2 miembros de la junta después del lanzamiento. ¿Cuál es la compensación? Aaron se rió. Eso es nuevo. En la universidad, aceptabas media pizza como pago por reconstruir mi portátil. Aprendí. Unos 450.000 de base. Bono. Acciones. La negociación habitual. Más importante, el puesto tiene acceso real a la junta. Daniel miró la bufanda azul colgada junto a su puerta. Envíame la descripción del puesto. Sin promesas. Eso es todo lo que quería. Y Daniel, enhorabuena. La recuperación de Geraisen se está comentando en todas partes.
Después de la llamada, Daniel volvió a escuchar el mensaje de voz de Scott. Necesito decirte algo sobre la lista de aumentos. Scott había perdido su título, su salario y la protección de las personas que una vez habían repetido sus opiniones. Ahora el valor de mercado de Daniel era público, y Scott de repente quería explicar. Daniel borró el mensaje de voz. A las 9:03 llegó otro mensaje de Scott. Mason me dijo que planeabas renunciar después de Geraisen. Dijo que darte el ajuste sería desperdiciar el presupuesto de retención. Le creí. Esa fue la razón. Mereces saberlo. Daniel lo leyó sin sorpresa. La explicación movía parte de la culpa, pero no eliminaba ninguna. Scott había aceptado una afirmación conveniente sobre un empleado cuyo trabajo podría haber verificado. No le había preguntado a Daniel. No había abierto la renuncia que ya esperaba en su bandeja de entrada. Había elegido la historia que protegía la jerarquía que prefería. Daniel respondió con una sola frase: ¿sabías dónde estaba mi escritorio? Scott llamó inmediatamente. Daniel rechazó la llamada. A la mañana siguiente, Richard lo encontró en la sala de operaciones de Geraisen revisando las listas de verificación del lanzamiento. Bestridge te contactó, dijo Richard. Daniel levantó la vista. Las noticias viajan rápido. Andrea está en la junta de una organización sin fines de lucro con uno de sus directores. Nadie compartió detalles, pero no fue difícil adivinarlo. No he aceptado nada. Lo sé. No estoy aquí para ofrecerte otro aumento de emergencia. Richard dejó una carpeta sobre el escritorio. Dentro había una propuesta para nombrar a Daniel arquitecto jefe de todos los sistemas de productos de Meridian después del lanzamiento de Geraisen. La compensación era fuerte, aunque menor que la probable oferta de Bestridge. La autoridad era amplia. El puesto incluía un asiento permanente en el Comité de Inversión Tecnológica. ¿Escribiste esto antes del artículo?, preguntó Daniel. El historial del documento está adjunto. El primer borrador es de hace 3 semanas. Daniel lo comprobó. Era cierto. ¿Por qué mostrármelo ahora? Porque esperarlo haría parecer reactivo. Y porque deberías tener toda la información antes de decidir. ¿Qué pasa con el marco técnico si me voy? Andrea lo patrocinó. Recursos Humanos es dueño del proceso. El panel tiene sus estatutos. Lo diseñaste para que no dependiera de una sola persona. Esa respuesta importaba más que el título. Decidiré después de que Geraisen esté estable, dijo Daniel. Es razonable. Richard se dirigió hacia la puerta, y luego se detuvo. Para que conste, espero que te quedes. Pero si Meridian solo te trata bien cuando tememos perderte, no hemos aprendido lo suficiente. Daniel lo miró por un momento. Ese es el primer buen discurso de retención que he oído. No se lo digas a Recursos Humanos. Podrían hacerme dar un seminario. La semana del lanzamiento comenzó con lluvia. Jan planeaba migrar las operaciones de carga región por región durante 36 horas. La primera oleada cubrió el noroeste del Pacífico, seguida por los estados de las montañas, luego el medio oeste y la costa este. En su punto álgido, Geraisen coordinaría decenas de miles de envíos y eventos financieros cada hora. Daniel dividió la responsabilidad en lugar de colocarse en el centro. Owen era el dueño de la recuperación de transacciones. Carla controlaba las puertas de validación y retroceso. Tyler monitorizaba el comportamiento del cliente. 2 ingenieros de infraestructura gestionaban la capacidad. Cada rol tenía un respaldo. Cada instrucción de emergencia existía por escrito. Si pierdo mi conexión a Internet, les dijo, el lanzamiento continúa. Si el lanzamiento no puede continuar sin mí, no estamos listos. A las 6 del martes por la mañana, el primer tráfico de producción entró en Geraisen. El muro de monitorización cobró vida. Los pedidos se movían desde los sistemas de almacén hacia el enrutamiento, la facturación y las notificaciones a los clientes. El centro de transacciones comparaba versiones, resolvía conflictos y registraba fallos recuperables sin bloquear la ruta en vivo. Durante las primeras 3 horas, todo permaneció en calma.
A las 9:17, un almacén de Jan en Oregón comenzó a enviar eventos de envío duplicados después de que una actualización de software reiniciará su conector local. La tasa de entrada se triplicó. Owen lo vio primero. Claves duplicadas del sitio PDX-14. La supresión está funcionando, pero la cola sin procesar está creciendo. Daniel examinó el gráfico. ¿Cuál es tu umbral? Tenemos 22 minutos antes de la presión de almacenamiento. Recomendación. Owen tragó saliva. 6 semanas antes, habría mirado a Daniel en busca de una respuesta. Ahora abrió el manual de operaciones del sitio. Limitar ese conector al 20%. Mantener el flujo de eventos únicos. Pedir a Jan que reinicie en modo seguro, y luego drenar los duplicados en segundo plano. Hazlo. Owen emitió la instrucción. Carla verificó que ningún envío válido estuviera bloqueado. El equipo de Jan reinició el conector y la cola se drenó en 14 minutos. Daniel registró a Owen como líder de la incidencia. A las 3:40 de la tarde, la segunda región se puso en marcha. La latencia aumentó en 30 milisegundos y se estabilizó. A medianoche, comenzó la tercera migración. Richard trajo sándwiches y café, pero se mantuvo fuera del área de mando. Andrea visitó durante 10 minutos, preguntó si el equipo tenía lo que necesitaba y se fue antes de que nadie pudiera convertir su presencia en una ceremonia. Para el miércoles por la tarde, el 80% del tráfico de Jan se había movido a Geraisen. El incidente más peligroso llegó a las 6:12, cuando un servicio de facturación de terceros devolvió una serie de mensajes de éxito mal formados. Pasaron la validación básica, pero contenían identificadores de transacción de la cuenta incorrecta. El centro los rechazó y los envió a la cola de mensajes fallidos. Las solicitudes de facturación se acumularon. Jan tenía 37 camiones esperando la confirmación de pago en los centros de distribución. Carla encontró el patrón. Tyler contactó al proveedor. Owen preparó una reproducción controlada. Daniel tomó la decisión de aislar el servicio de facturación en lugar de relajar la validación. Si aceptamos esas respuestas, podríamos adjuntar cargos a los clientes equivocados, le dijo al director de programa de Jan. Los camiones esperarán más tiempo. El dinero permanecerá correcto. Ella aprobó el aislamiento. El proveedor corrigió su formato en 43 minutos. Owen reprodujo las transacciones válidas. Cada camión recibió la autorización. Ningún registro financiero requirió reparación. A las 5:58 del jueves por la noche, el último tráfico de la costa este se movió a Geraisen. La curva de carga subió, tembló y se convirtió en una línea azul constante. La sala de operaciones esperó los últimos 2 minutos de la ventana de migración. A las 6, el director de programa de Jan apareció en la pantalla principal. Geraisen está completamente en vivo, dijo. Todos los sistemas regionales informan de un estado saludable. Meridian ha cumplido el compromiso de lanzamiento. Surgieron aplausos, pero fueron diferentes a la celebración después de la prueba de carga. La gente estaba demasiado cansada para gritar. Carla abrazó a Owen. Tyler se cubrió la cara con ambas manos. Richard estrechó la mano de cada miembro del equipo antes de llegar a Daniel. Lo has conseguido, dijo. Daniel miró alrededor de la sala. Ellos lo han conseguido. Tú construiste el equipo. Un equipo que puede lanzar sin esperar a que yo toque cada teclado. Ese era el objetivo. Andrea se unió a ellos con un teléfono en la mano. El consejero delegado de Jan quiere usar Geraisen como caso de estudio. Su junta también aprobó la segunda fase del contrato, otros $9 millones. Nadie había esperado eso. Carla señaló a Daniel. Ahora nos debes una cena. Una seria. Nada de sándwiches de la cafetería. De acuerdo. He oído las cifras de Bestbridge. Vamos a pedir entrantes. Richard levantó una ceja. Daniel negó con la cabeza. Celebraron el viernes por la noche en un restaurante con vistas a Puget Sound. Daniel se aseguró de que Owen se sentara cerca del centro. Cuando Richard brindó por la recuperación,
Nombró a cada persona que había liderado una incidencia. Daniel llamó a Emily desde el balcón. Está en vivo, le dijo. Lo que estaba roto. Lo que reconstruimos. ¿Y nadie te gritó? La gente gritó. Principalmente información útil. Estoy orgullosa de ti. Observó las luces de los ferries moverse sobre el agua negra. Puede que tenga otra oferta de trabajo. ¿La quieres? No lo sé. Entonces no preguntes qué empresa te merece. Pregunta dónde puedes vivir como una persona. Emily siempre reducía sus complejas decisiones a frases que no podía evitar. Iré el domingo, dijo él. Bien. No traigas nada. Ya he comprado demasiada comida. Después de la cena, Daniel regresó a su despacho para recoger su portátil. El edificio estaba casi vacío. Un paquete esperaba en su silla. Dentro estaba el diagrama de arquitectura enmarcado de la sala de guerra de Geraisen. Carla, Owen, Tyler y el resto del equipo de lanzamiento habían firmado el borde. En la parte inferior, Carla había escrito, la base tiene un nombre esta vez. Daniel se quedó solo con el marco en sus manos. Durante 8 años, se había dicho a sí mismo que no necesitaba reconocimiento. La verdad era más complicada. No necesitaba aplausos, pero sí había necesitado justicia. Había necesitado que su trabajo permaneciera unido a él el tiempo suficiente para convertirse en un futuro, no simplemente en otra emergencia resuelta en la oscuridad. Su teléfono se iluminó. Aaron había enviado la descripción del puesto de Bestbridge y una invitación a cenar para el martes. La oferta de arquitecto jefe de Richard estaba en la carpeta de su escritorio. Daniel colocó ambos documentos uno al lado del otro. Luego abrió el cajón donde guardaba su antigua carta de renuncia. La carta de renuncia había adquirido un pliegue en el medio y una mancha de café cerca de la fecha. Daniel la leyó lentamente. Había escrito que Meridian ya no ofrecía un camino creíble para su crecimiento profesional. Había agradecido a sus compañeros, indicado su último día y prometido un traspaso completo. El lenguaje era controlado porque la ira subyacente no lo había sido. Nada en la carta acusaba a Scott. Nada mencionaba a Mason. Nada describía las noches que Daniel había pasado reparando sistemas solo. Incluso al irse, había intentado no incomodar a nadie. Puso la carta entre las dos ofertas. El puesto de Bestbridge era más grande. Director de tecnología, reuniones de la junta, cientos de ingenieros, una compensación que habría parecido imposible cuando Daniel ganaba $91.000. El puesto de arquitecto jefe de Meridian era más limitado pero más técnico. Le daba autoridad sobre los estándares del sistema, las decisiones de inversión y el marco profesional que había comenzado. También lo dejaba en el edificio que lo había ignorado hasta que un proyecto se derrumbó. En la cena del martes, los miembros de la junta de Bestbridge hicieron preguntas inteligentes. No se centraron solo en el rescate de Geraisen. Querían saber cómo Daniel manejaba el desacuerdo, construía la sucesión y hacía visible el riesgo técnico para las personas que no escribían código. Un director le preguntó qué cambiaría en Bestbridge en sus primeros 100 días. No prometería un cambio antes de ver la evidencia, dijo Daniel. Un título no hace que mi primera suposición sea correcta. Aaron sonrió en su vaso de agua. Los miembros de la junta no parecieron ofendidos. Le ofrecieron el puesto 2 días después. Él pidió una semana. Durante esa semana, el marco profesional de Meridian se expandió más allá de la ingeniería de plataforma. La división de seguridad completó su piloto. Una mujer llamada Priya, que había mantenido silenciosamente el sistema de identidad de Meridian durante 9 años, fue ascendida a ingeniera distinguida con un salario a nivel de vicepresidente. Vino al despacho de Daniel después del anuncio. Iba a irme, dijo. Tenía una oferta en Denver. Mi gerente me dijo que el único camino aquí era ser directora de seguridad, pero no quiero pasarme la vida aprobando vacaciones y elaborando planes de personal. ¿Te quedas? Por ahora. Quiero ver si esto es real. Deberías mantener la otra oferta hasta que estés segura. Priya lo estudió. La mayoría de los ejecutivos no dirían eso.
La mayoría de los ejecutivos no fueron el único nombre que faltaba en una lista de aumentos. Ella se rió. 3 gerentes volvieron voluntariamente a roles técnicos durante el mes siguiente. Meridian contrató a personas con experiencia que previamente habían rechazado trayectorias profesionales exclusivas de gestión. La respuesta a incidencias también cambió. Cada reparación importante incluía contribuyentes nombrados, una causa escrita y un propietario de seguimiento. El sistema no era perfecto. Un panel favoreció a empleados de su propia área de producto y tuvo que repetir una evaluación. Finanzas intentó retrasar 2 aumentos aprobados hasta el siguiente año presupuestario. Un director describió el trabajo de documentación como administrativo y recibió una educación de 3 horas de Carla sobre lo que sucedía cuando el conocimiento vivía en la cabeza de una sola persona. Pero los problemas eran visibles. Eso los hacía solucionables. El marco también descubrió un problema más grande que el aumento faltante de Daniel. Durante una auditoría de los antiguos archivos de desempeño, Recursos Humanos encontró a otros 12 empleados a quienes sus gerentes habían eliminado de los ajustes de compensación sin evidencia escrita. La mayoría eran especialistas técnicos. 2 eran mujeres que regresaban de una baja por maternidad. Uno era un administrador de bases de datos que había desafiado el plan de migración inseguro de un director y había recibido una calificación más baja la misma semana. Andrea llamó a Daniel a una reunión con Recursos Humanos y el departamento legal. Podemos corregir sus salarios de ahora en adelante, dijo la vicepresidenta de Recursos Humanos. Los pagos retroactivos son más complicados porque la política de ajuste original daba discreción a los gerentes. Daniel leyó la lista. Conocía 5 de los nombres. Ninguno se había quejado públicamente. ¿Alguien les dijo que fueron excluidos? Sus gerentes les dieron feedback sobre su desempeño. Esa no fue mi pregunta. La vicepresidenta de Recursos Humanos miró sus notas. No, las exclusiones no fueron reveladas. Entonces no pudieron desafiar la evidencia porque no sabían que se había tomado una decisión. El departamento legal advirtió que admitir la culpa podría crear reclamaciones. Finanzas estimó el coste de la corrección retroactiva en menos que el fondo de bonificación pagado a los 7 principales ejecutivos de Meridian. Daniel no mencionó esa comparación. Andrea podía leer la misma página. Pagadles, dijo. La sala se quedó en silencio. Corregid los salarios hasta la fecha de vigencia original, añadid intereses y dad a cada empleado el registro de revisión de respaldo. Si tomamos una decisión defendible, podemos defenderla. Si no lo hicimos, el riesgo legal no es una razón para quedarnos con el dinero. Las correcciones se enviaron el viernes siguiente. Una de las empleadas afectadas, una administradora de bases de datos llamada Denise Walker, vino al despacho de Daniel con la carta. Llevaba 11 años en Meridian y nunca antes había entrado en la planta ejecutiva. Me depositaron $43.000, dijo. Pensé que la cifra en mi cuenta bancaria era un error. Fue una corrección. Mi gerente me dijo que fui excluida porque me faltaba presencia ejecutiva. Tu revisión de la migración evitó una interrupción de datos de clientes. Eso está en el registro de auditoría. Denise se sentó sin ser invitada, como si sus rodillas hubieran dejado de cooperar brevemente. Mi marido ha estado posponiendo un tratamiento dental porque nuestro seguro no cubre lo suficiente. Le seguía diciendo que lo haríamos el año que viene. Daniel no supo qué decir a eso. Ella dobló la carta por su pliegue original. Vine aquí para darte las gracias. Andrea tomó la decisión. El equipo de auditoría encontró los registros. Pero tú hiciste que miraran. Daniel recordó la celebración en la sala de conferencias. La incredulidad de Tyler y Scott explicando que el impacto tenía que ser visible. Había creído que la humillación le pertenecía solo a él. Había sido un síntoma de un proceso que funcionaba mejor cuando nadie comparaba notas. Usa el nuevo proceso de apelación si algo así vuelve a pasar, dijo. No necesitas esperar a otro Geraisen. Denise sonrió. No pienso hacerlo. Después de que ella se fuera, Daniel añadió una línea a sus notas de sucesión: las decisiones de compensación deben ser explicables a la persona que vive con ellas. No era una regla técnica, pero la justicia tampoco lo era.
Ambas requerían que alguien diseñara para el fallo antes de que el daño se volviera normal. Daniel se reunió con Andrea y Richard el viernes por la mañana. Bestbridge hizo la oferta, dijo Andrea. No era una pregunta. Sí. ¿La vas a aceptar? Daniel colocó el contrato de arquitecto jefe de Meridian sobre la mesa. Quiero 2 cambios. Richard abrió el documento. El marco profesional necesita una auditoría anual independiente, no una controlada por mí, recursos humanos o un director de negocio. Y el puesto de arquitecto jefe necesita un límite de 2 años en la autoridad unilateral de estándares. Después de eso, las decisiones importantes vuelven a un consejo, a menos que la Junta renueve la autoridad con una explicación pública. Andrea frunció el ceño ligeramente. Nos pides que reduzcamos el poder que te ofrecemos. Os pido que evitéis que este sistema dependa de si yo sigo siendo razonable. Richard miró el lenguaje propuesto. ¿Y si estamos de acuerdo? Me quedaré 1 año. Terminaré el marco, entrenaré al Consejo de Arquitectura y construiré un plan de sucesión. Al final del año, decidimos de nuevo. ¿Rechazas un puesto de director de tecnología por un acuerdo de 1 año? Preguntó Andrea. No estoy rechazando mi futuro. Estoy eligiendo el trabajo que quiero terminar. Andrea se reclinó y lo consideró. Bestbridge puede que no espere 1 año. Sé que podrías perder la oportunidad. Pasé 8 años temiendo que dejar un trabajo me dejaría sin nada. Ya no tomo decisiones desde ese miedo. Richard firmó la enmienda primero. Andrea firmó después de él. Daniel llamó a Aaron desde la plaza de afuera. Me quedo en Meridian 12 meses, dijo. Aaron se quedó en silencio por un momento. ¿Contraofertaron? No lo suficiente como para igualar vuestro dinero. Entonces, ¿por qué? Empecé algo que quiero terminar. Y escribí una fecha de finalización en el acuerdo. Sabes, debería intentar hacerte cambiar de opinión. Puedes intentarlo. Aaron se rió. No lo haré. Pero la puerta no está permanentemente cerrada. Llámame en 1 año. Lo haré. Daniel subió las escaleras sin la euforia del triunfo que había esperado. La decisión se sintió más silenciosa que eso. Se sintió como propiedad. 3 meses después del lanzamiento de Geraisen, la rotación de ingeniería de Meridian era la más baja en 4 años. La empresa contrató a 2 nuevos ingenieros principales y cubrió menos puestos de contratistas de emergencia. Jan informó que los retrasos en el enrutamiento habían caído un 24%. Su segunda fase del proyecto comenzó antes de lo previsto. Cada martes y jueves, Daniel celebraba una sesión técnica abierta en una pequeña sala de conferencias. La primera sesión había atraído a 6 personas. Para el invierno, los empleados se quedaban de pie en el pasillo cuando los asientos se llenaban. Enseñó transacciones distribuidas, diseño para el fallo, planificación de capacidad y análisis de incidencias. También enseñó lecciones menos técnicas que deseaba que alguien le hubiera enseñado. Poned las advertencias por escrito. No confundáis el silencio con el acuerdo. No llaméis completa a una prueba porque el resultado es conveniente. Y nunca construyáis un sistema cuya supervivencia dependa de una persona invisible. Después de una sesión, un nuevo ingeniero llamado Luis se quedó atrás. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Claro. Si eras tan importante, ¿cómo es que la empresa te pasó por alto durante 8 años? Carla, recogiendo tazas de café al fondo, se detuvo a escuchar. Daniel guardó el rotulador y miró la pizarra. La respuesta solía avergonzarlo. Porque creía que el buen trabajo siempre se presentaría a sí mismo, dijo. A veces no lo hace. A veces tienes que documentarlo, defenderlo y asegurarte de que las personas a tu lado también reciban crédito. Luis asintió. Entonces, ¿deberían los ingenieros pasar más tiempo promocionándose? Deberían pasar el tiempo suficiente haciendo su trabajo visible para que otra persona no pueda promocionarse con él. Carla lo señaló. Escribe eso. Puede que sea la primera cita motivacional útil que esta empresa haya producido. La sala se rió.
Scott no volvió a llamar. Daniel se enteró por antiguos compañeros de que había aceptado un trabajo de consultoría en un pequeño revendedor de software. Mason se mudó a otro estado y se unió a una startup como coordinador de proyectos junior. Meses después, le envió a Daniel un breve correo electrónico: empecé a tomar clases nocturnas de diseño de sistemas. Debería haberlo hecho hace años. No tienes que responder. Solo quería que lo supieras. Daniel no perdonó todo. El perdón no era un requisito para seguir adelante. Pero respondió: bien. Sigue así. Owen se convirtió en el propietario permanente de la plataforma de transacciones de Geraisen. Durante su revisión de ascenso, Daniel salió de la sala y dejó que un panel independiente lo evaluara. Owen obtuvo el ascenso sin el voto de Daniel. Carla ascendió a la banda de ingeniería de calidad principal. No tenía subordinados directos y recibió el mismo rango de compensación que un director senior. El día que el anuncio se hizo oficial, colocó la carta en el escritorio de Daniel. Mira eso, dijo. Todos esos años siendo difícil finalmente dieron sus frutos. Tu profundidad técnica dio sus frutos. Ser difícil fue un extra. Acepto eso. Emily visitó Seattle en febrero. Llegó con más comida de la que una persona podría transportar razonablemente e inspeccionó el despacho de Daniel como si revisara una propiedad de alquiler. El frasco de kakis estaba en el alféizar de la ventana. El diagrama de Geraisen enmarcado colgaba de la pared. La carta de renuncia firmada permanecía en el cajón. ¿Por qué guardas esto?, preguntó, sosteniendo la vieja carta. Para recordar que una fecha límite puede ser una puerta. Eso suena a otra cita motivacional. Carla es una mala influencia. Daniel sonrió y devolvió la carta al cajón. En la reunión trimestral de la empresa, Andrea anunció los primeros resultados a nivel de toda la compañía del marco técnico. 54 empleados habían avanzado sin entrar en la gestión. Las brechas salariales entre roles de gestión y técnicos comparables se habían reducido drásticamente. Las salidas voluntarias entre los ingenieros senior habían caído más de la mitad. Luego hizo algo que Daniel no había esperado. Invitó a Priya, Carla, Owen y otros 3 ingenieros al escenario antes de llamar su nombre. La empresa aplaudió al grupo, no a un único salvador. Daniel se quedó al final de la fila. Ahí era donde quería estar. Después de la reunión, encontró a Richard junto a las puertas del auditorio. Te quedan 9 meses de tu acuerdo, dijo Richard. ¿Todavía sigues contando? Sí. Bien. Las personas que saben que pueden irse toman mejores decisiones sobre quedarse. Caminaron hacia el ascensor. El teléfono de Daniel vibró. Aaron había enviado una foto desde la sala de juntas de Bestbridge con un mensaje: el puesto está cubierto, pero la cena sigue en pie. Habrá otras puertas, respondió Daniel. Lo sé. El ascensor se abrió en el piso 17. Las puertas revelaron filas de ingenieros trabajando bajo un nuevo letrero que había reemplazado el antiguo eslogan de Geraisen: constrúyelo, pruébalo, nombra a las personas que lo hicieron funcionar. Daniel no había escrito el letrero. Lo había hecho el equipo. Se bajó mientras Richard continuaba hacia el vestíbulo. En su antiguo escritorio, Tyler ayudaba a un nuevo empleado a entender el marco de mensajería que Daniel una vez había mantenido solo. La documentación estaba abierta entre ellos. Al otro lado del pasillo, Owen revisaba una prueba de recuperación. Carla discutía con un gerente de producto sobre bajar un umbral de rendimiento y parecía disfrutarlo. Nadie levantó la vista para pedirle a Daniel que lo rescatara. Por un momento, eso se sintió extraño. Luego, se sintió como un éxito. El silencio a su alrededor ya no era el silencio de ser ignorado. Era el sonido del conocimiento siendo compartido, de las decisiones siendo registradas y de personas capaces confiando unas en otras para llevar la carga. Meridian no se había vuelto perfecto. Simplemente había dejado de pretender que el trabajo invisible no costaba nada. Subió a su despacho, sacó la carta de renuncia de su cajón y leyó la última línea una vez más: mi último día será el 17 de agosto. Esa fecha había representado una vez la derrota.
Se había convertido en el día en que Meridian finalmente aprendió el coste de no verlo. Y el día en que Daniel aprendió que ser necesitado no era lo mismo que ser valorado. Dobló la carta y la colocó detrás del diagrama de Geraisen firmado en su marco. Ni oculta, ni exhibida como un trofeo, simplemente preservada como parte del registro. Fuera de la ventana, las luces de invierno de Seattle se reflejaban en el cristal oscuro. Daniel se envolvió la bufanda azul de Emily alrededor del cuello y apagó la lámpara del despacho. Había pasado 8 años manteniendo las luces encendidas para personas que nunca preguntaron quién mantenía el cableado. Ahora el sistema podía funcionar sin él. Sus compañeros tenían nombres adjuntos a su trabajo, y su próxima decisión le pertenecía enteramente a él. Su teléfono sonó cuando llegó al ascensor. La voz de Emily llegó en el momento en que respondió. ¿Todavía estás en el trabajo? Me voy ahora. Bien. Las carreteras están despejadas y he vuelto a hacer demasiada comida. Daniel pulsó el botón del vestíbulo. Estaré allí en 2 horas. El ascensor lo llevó hacia abajo a través del edificio que una vez lo había tratado como una pieza reemplazable. Observó caer los números de los pisos, no con amargura, sino con la calma de un hombre que sabía exactamente lo que valía. Cuando las puertas se abrieron, salió a la noche fría y no miró atrás.